El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense. Gracias. Hoy estamos celebrando la solemnidad de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios. Sabemos que hay 2 tipos de mamás: las mamás biológicas, aquellas que tienen en su vientre a su bebé 9 meses y luego lo dan a luz. Pero también hay otras mamás que se les llaman mamás legales, madres legales o adoptivas, ¿verdad? Cuando adoptan, o mamá de crianza, que también se le ha llamado. Y algunas de estas mamás son hasta más mamás que la mamá biológica, en algunos casos, claro que no en todos. Pues la Virgen María es mamá biológica de Jesús, y Jesús es Dios. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ya existía. Nosotros empezamos a existir cuando se unieron aquellas 2 células en el vientre de nuestra madre, cuando se unió el óvulo con el esperma, cuando queda fecundado el óvulo, empezamos a existir nosotros. En ese momento Dios crea un espíritu único e irrepetible y lo coloca en esa célula para que el espíritu se encarne. Pero no es el caso con Jesús, porque en este caso de Jesús, Jesús ya existía como Dios verdadero, ya existía desde siempre como verdadero Dios, y se va a encarnar nada más en el vientre de María para nacer ahora como verdadero hombre, sin dejar de ser verdadero Dios, haciendo que María sea verdaderamente madre del verdadero Dios por quien se vive. Esto lo decimos en el credo cada vez que lo proclamamos. Nació de Santa María Virgen. Eso la hace a ella Madre de Jesús, que es Dios. La intercesión de las mamás es muy poderosa. Muchas mamás no saben el poder que tienen de intercesión por sus hijos, no saben el poder que tienen de intercesión. Más cuando las mamás empiezan a sufrir por causa de sus hijos, porque todo sufrimiento de una mamá le recuerda a Jesús el sufrimiento de su propia mamá. ¿Cómo sabemos esto? Esto lo vemos en el Evangelio de San Lucas, por el capítulo 7. Van a encontrarse cuando Jesús va a entrar a un pueblo, Naín se llamaba este pueblo, Naín. Jesús va entrando, va mucha gente con él y va saliendo una mujer viuda a sepultar a su único hijo. ¿A quién se parece ella? Aquella mujer que va a salir el primer Viernes Santo a sepultar, mujer viuda,
que va a sepultar a su único hijo. Y eso conmueve profundamente el corazón de Jesús. El dolor de esa mujer que se parece al dolor de su mamá conmueve profundamente a Jesús. Y entonces interviene, detiene el cortejo fúnebre y entonces se acerca ahí al joven que estaba muerto y simplemente le ordena: joven, yo te lo ordeno, levántate. Y en ese momento el joven recobra la vida, resucita y se levanta y se lo entrega a la mamá, se lo entrega vivo otra vez. Esto, repito, porque las mamás le recuerdan a Jesús el dolor de su propia mamá. Grande también debió ser el dolor de nuestra Madre Santísima cuando le llegaban las noticias sobre su hijo, noticias de las persecuciones que Jesús tenía, noticias de que lo habían corrido de las sinagogas, noticia de la agresividad de los fariseos, de los saduceos, noticias de que las autoridades del templo planeaban matarlo. ¿Cuántas noticias dolorosas le han de haber llegado a nuestra Madre Santísima? Todo esto la hacía, por supuesto, sufrir y acompañar a Jesús en la redención. Por eso podemos pensar lo efectivo que puede ser la intercesión de una mamá si cuando ella pide por sus hijos se une a la Santísima Virgen que está al pie de la cruz sufriendo por su propio Hijo Jesús, pidiéndole, María pedía al Padre Celestial fortaleza para su Hijo, para que cumpliera la voluntad del Padre, para que consumara, para que terminara aquello que vino a hacer a este mundo. ¿Verdad? Entonces María es un consuelo para su hijo y puede ser un consuelo para las mamás si se unen a ella para pedir por un hijo inocente que está sufriendo. Pero también se dice que cuando estaba en la cruz, Dimas, el buen ladrón, que no se animaba a hablarle a Jesús, lo había conocido, sabía quién era, pero no se animaba. Él estaba ahí porque era un malhechor de los peores que había. No se animaba a hablarle a Jesús. Dice la tradición que él volteó a ver a María y María lo volteó a ver a él y le sonrió. Y le sonrió María. Entonces, esa mirada de ella, que no tenía el desprecio, el coraje de todos los demás, porque estaba ahí por su culpa, no era la mirada de ahí estás porque te lo mereces, a ver si así aprendes, qué bueno que estás ahí, ya nos libramos de un malhechor. Nada de eso. Ninguna agresión, no le echó en cara a María las verdades de Dimas. Es cuando él se anima a hablar a Jesús, se anima a hablar con Jesús. Por eso podemos decir que las mamás de este mundo, sobre todo de este tiempo, necesitan de esta ayuda de la Santísima Virgen, más cuando se va a pedir por un hijo culpable. Si la Virgen está dispuesta a ayudar a una mamá para pedir por un hijo inocente que sufre, ella sabe lo que es tener un hijo inocente que sufre, cuánto más necesario será la intercesión de ella cuando se va a pedir por un hijo culpable, como Dimas. Cuánto más cuando se va a pedir por un hijo que está sufriendo y que está sufriendo por culpa propia. Por eso es tan importante que las mamás meditaran las horas de la pasión del libro escrito por la beata Luisa Picarreta, porque así las mamás acompañarían a María. Las 24 horas de la pasión son las últimas 24 horas que vivió Jesús en este mundo. Ahí se meditan en el libro de Luisa Picarreta. Si las mamás acompañaran a la Virgen cuando ella acompaña a su hijo en su sufrimiento en la cruz, luego ella, la Virgen, acompañaría a las mamás en su oración cuando están intercediendo por sus hijos. Cuando las mamás ven que sus hijos están crucificados en diferentes vicios, en el alcoholismo, en la droga, pero también hay hijos que están crucificados en las desgracias.
Hay hijos a los que no les sale nada, nada les sale bien. Esfuerzan por aquí, se esfuerzan por allá, le luchan, hacen hasta lo imposible y termina todo derrumbándose. Crucificados en las desgracias, desgracias que no les permiten salir adelante. Otros hijos están crucificados en la apostasía, han perdido la fe y ya no creen y ya no quieren creer. Están crucificados en la apostasía, están crucificados ahí en las redes sociales, viven para las redes sociales, duermen con un celular a un lado, apenas se despiertan y lo primero que quieren saber es si alguien se acordó de ellos, si alguien les mandó algún mensaje diciendo cualquier cosa o una foto o algo. Tanta gente perdiendo el tiempo, tantas personas o viendo televisión. ¿Cuántos están crucificados a la televisión y no reconocen que es un vicio que no pueden dejar? Las redes sociales, la televisión, etcétera. Hay muchos hijos que están crucificados en el pecado. No pueden salir del pecado. Quisieran, pero no pueden salir ya del pecado. Bueno, pero muchos de estos hijos sí son culpables de la situación que están viviendo. Son cruces que están aplastando a medio mundo, ahorita casi todo el mundo, y están matando a muchísimas personas, les están arrebatando la vida eterna, porque no les dejan tiempo para Dios. Así de que se necesita una intercesión, una ayuda en la intercesión, la ayuda de María. María volteó y vio a Dimas, el buen ladrón, y enterneció el corazón. Imagínense, si ella mira a Jesús en favor de uno de tus hijos, va a enternecer el corazón de Jesús y él no le quiere negar nada a su mamá, porque su mamá no le negó nada en este mundo. Qué curioso que siempre se ha dicho que los hijos se parecen a su mamá. Por eso hay algunos tan fellitos, ¿verdad? Pobrecitos, pero los hijos se parecen a su mamá, pero en este caso cambian las cosas porque aquí es la madre la que se parece al hijo. La madre la que se parece al hijo, no solo físicamente, también espiritualmente se parece a su hijo. Los ojos de Jesús se asoman a través de los ojos de la Santísima Virgen. Por eso le decimos en aquella oración: he aquí, Madre, vuelve tus ojos misericordiosos. Son los ojos de Jesús, los ojos misericordiosos de Jesús. Por eso se dice, ella está tan llena de Jesús, es tan parecida a Jesús, que se dice que si Dios hubiera sido mujer, hubiera sido exactamente como ella. Fíjense, exactamente como ella. Bueno, nosotros somos hijos de María, algunos de María Morales, pero la mayoría sí seguimos y tratamos de ser hijos de María Santísima y debemos de pedir por su intercesión alcanzar las gracias que nos permitan parecernos a ella. Necesitamos parecernos a ella, necesitamos a través de su intercesión que vaya creciendo en nosotros el amor. No es de que nos parezcamos a Jesús físicamente y nos dejemos crecer los hombres el cabello y nos dejemos crecer la barba y todo. No, no se trata de físicamente, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Tenemos que parecernos a Jesús, tenemos que parecernos a María. ¿En qué? En el amor, en la misericordia, en la paciencia, en la tolerancia, en la amabilidad. ¿Cómo es importante parecernos a María? ¿Cómo es importante? Fíjense hasta dónde llega el amor de ella, hasta dónde llega la obediencia de María. ¿Quiénes son los que crucificaron a Jesús? Muchos dicen que lo crucificaron los judíos, otros dicen que lo crucificaron los soldados romanos. Mis hijos, lo crucificaron nuestros pecados. Son nuestros pecados los que lo llevaron allí. Son nuestros pecados. ¿Qué hace la Santísima Virgen con aquellos que crucificaron a su Hijo? Los recibe como hijos. Fíjense,
como hijos amadísimos, porque Jesús nos ama. Como hijos amadísimos nos recibe la Santísima Virgen. Así es como nosotros tenemos que empezar a buscar en nuestro corazón. Por eso tenemos que pedir y trabajar las virtudes. Hay personas que ya creen en Dios, pero nosotros no vamos a ser juzgados en la fe. No te van a juzgar cuánto creíste en Dios, no. San Juan nos especifica que seremos juzgados en el amor, no en la fe, que seremos juzgados en el amor. Por eso necesitamos las virtudes. Hay muchas personas que ya se confiesan porque ya tienen conciencia de pecado. Hay otras personas que no se confiesan, pero es porque no tienen conciencia de pecado, piensan que están bien, piensan que no le hacen mal a nadie, por eso no se confiesan, pero no es porque no lo necesiten, es porque no tienen conciencia de pecado. Y no la tienen, no es gente que sea mala, no tiene conciencia de pecado. Les decía, a veces se confiesa la esposa y empieza a decir, mi viejo es un borracho y es un desobligado, no trae dinero a la casa y se la pasa gritándonos, le pega a los niños y todo. Y ahí viene, padre, para que se lo agarre. Uno no puede hacer nada. Uno no, porque es confesión, uno no puede decir nada. Y llega el viejo y uno le pregunta después de que se confiesa él, y ¿cómo estás con tu familia? Bien, bien, bien. ¿Y con tu esposa cómo se la llevan? Bien, muy bien, estamos muy bien. ¿Tus hijos? Sí, bien, detallitos, pero bien. Y todos muriéndose por allá. ¿Es un mentiroso? No, no tiene conciencia de pecado. No tiene conciencia de pecado, no ve, no puede ver. Por eso es importante las virtudes, por eso es importante la intercesión de María, que nos alcance la conciencia de pecado. Darnos cuenta de cuáles son nuestros errores, conciencia de pecado. Tenemos que trabajar. Hay muchas personas que ya se confiesan, gracias a Dios, pero no duran nada de tiempo en gracia. Se confiesan un día y ese mismo día o al día siguiente caen en pecado. Necesitamos las virtudes, porque las virtudes nos van a ayudar a demostrarle el amor a Dios. No solamente se trata de confesarse, sino de luchar para que cada vez duremos más tiempo en gracia y cometamos menos pecado. Más tiempo en gracia y menos pecado. Y entonces vamos a ir ganando hacia la salvación. Iríamos ganando hacia la salvación. La Santísima Virgen es la mujer más hermosa que ha existido en el género humano. Es la criatura más hermosa salida de las manos de Dios. Supera a los ángeles. ¿Por qué? Porque está más llena de Dios que los mismos ángeles. Está más llena de Dios que los mismos ángeles. Por eso ella es perfecta. Se parece perfectamente a su Hijo. No solamente en lo físico, sino sobre todo en el amor. En el amor. Y recordemos, ya lo dijimos hace un momento, San Juan, el apóstol predilecto del corazón de Jesús, el evangelista Juan, nos dejó dicho en su carta que al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Primero, en el amor a Dios. Por eso les decía, no vamos a ser juzgados en qué tanto creímos en Dios, sino qué tanto lo amamos. Qué tanto amamos a Dios, no solamente qué tanto creímos en Él, qué tanto lo amamos, cómo trataste a Dios en tu vida, qué lugar ocupaba Dios en tu vida, qué lugar ocupaba Dios en tus decisiones. ¿Qué lugar ocupaba Dios? Eso es muy importante. ¿Qué tanto llegamos? Es que el amor es básico para todo y es básico en todo, para todo y en todo. Yo les platicaba cuando yo me salí del seminario, pues yo sí tuve intenciones de casarme porque yo ya no tenía intención de regresar al seminario. Y cuando andaba yo ahí ya de novio con una muchacha y tuve ahí, como yo era maestro, daba clases en comercio, entonces algunas muchachas de ahí empezaron a acercarse un poquito más a mí, pero yo pensaba,
yo con la que me quiero casar es con esta otra. Y puse los límites y puse barreras y puse todo lo que pude para que nadie pudiera acercarse más, porque yo tenía claro con quién me quería casar yo. Bendito Dios que me libró de todo así. Le doy gracias al Señor. Es que yo no servía para casarme, yo era para ser sacerdote, yo no hubiera servido para estar casado. Pero por eso, fíjense lo importante que es el amor. El amor nos puede llevar a poner obstáculos al pecado, a las cosas. Cuando no hay amor, entonces falta todo. Bueno, pues vamos a ser juzgados sobre cómo amamos a Dios, cómo tratamos a Dios. Porque sí hay muchas personas que lo aman, qué bueno, pero hay muchas personas que no lo aman, creen en Dios, pero lo desprecian, lo cambian por cualquier cosa. Hoy mismo, domingo, ¿cuántas personas van a la Santa Misa? ¿Cuántos dicen que creen en Dios? Y sí creen en Dios, no son hipócritas, sí creen en Dios. Entonces, ¿por qué no van a misa? Porque no lo aman. Porque en el sagrario no está el amor de su corazón. Está el Dios en el que creen, pero no el amor de su corazón. ¿A dónde vamos nosotros? Hacia donde está lo que amamos. No solamente en Dios a quien creemos, sino a quien amamos. Allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, si el amor de nosotros no está en el sagrario, no nos va a interesar. No nos va a interesar. Cuando va una persona al aeropuerto a recibir a un amigo, a una amiga, al novio, a la novia, cómo se les nota la prisa, las ansias, el deseo de ver a la persona, se están asomando, se les hace tarde para ver, no quieren que se pase, están ahí atentos, de repente se asoma la persona que aman y les cambia el rostro, la sonrisa, le brillan los ojos y bueno, ¿verdad? Cuántas cosas. Cuando abrimos el sagrario, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque ahí no está el amor de nuestro corazón. Por eso no pasa nada. Por eso no pasa nada. Y eso es en lo que vamos a ser juzgados. En el amor, no solamente en la fe. Yo creo que ahí está. Sí, sí. Y te creemos también a ti. Pero no lo amas. No sientes todavía amor por él. Hay quienes lo desprecian por eso y hay quienes son tibios en el amor. Sí van, pero cuando les nace, cuando quieren, cuando tienen ganas, es cuando se acercan a las cosas de Dios. Quieren ver a Dios, se van a un templo y participan en la Santa Misa o simplemente se ponen frente al sagrario. Dios los quiere ver, se tienen que esperar hasta que a Él les nazca venir a un templo y estar delante de Él. Eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que vamos a ser juzgados en el amor a Dios, en el amor a Dios. Pero también vamos a ser juzgados en el amor de los que nos rodean. En el amor de los que nos rodean. Es que muy poco hemos entendido en el juicio divino lo que representa el amor. Lo que representa el amor. Como decíamos en una ocasión, imagínense que una persona se brinca la línea de Estados Unidos porque pues va hacia el sueño americano y entonces en el camino pasa por un pueblito y en ese pueblito pues está ahí unas cuantas casitas y una de las casas ve que va pasando ese migrante y le da coraje y le habla a la patrulla y les dice, aquí va pasando un indocumentado. Y este muchacho va y toca una puerta de una casa y les dice, tengo hambre y tengo sed. Y la persona, pues es tu problema, ese no es mi problema. Y le cierra. Y sigue caminando y toca en otra puerta, es que tengo hambre y tengo sed. Y la persona, bueno, pero quédate ahí. Entonces agarra un pan de los que tiene así ya medio duro, se lo da y le da un vaso de agua. Ahí tienes para que comas algo. Y imagínense que luego ese pueblo va a ser juzgado y el juez eres tú. ¿Cómo les va a ir? ¿Cómo les va a ir? Porque les vas a juzgar como lo que hiciste, el amor que no le diste a mi hijo.
es como va a ser juzgado. El amor que no le diste a mi hijo, va a ser durísimo ese juicio, durísimo. Ese es el juicio del amor al prójimo. No solamente es el prójimo, es el Hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Es un hijo en el Hijo de Dios. Es cuerpo de Cristo al que le hicimos eso. Es bien difícil por eso pasar el juicio del amor al prójimo. Es muy difícil pasar ese juicio y vamos a recibirlo. Tenemos que crecer en el amor. Tenemos que crecer en el amor. Me decía una señora, padre, pues yo estuve criticando, pero lo que dije era verdad. Y le dije yo, a ver, si eso lo hubiera hecho uno de tus hijos y otra persona hubiera estado comentando eso de tu hijo y es verdad, tú hubieras dicho, qué bueno que lo dijo porque era verdad. No. ¿Qué le hubieras pedido a esa persona? Pues que perdone. Es lo que Dios pide. Es lo que Dios nos pide a nosotros. Es lo que Dios nos pide. Se nos va a pedir cuentas sobre el amor a la familia, sobre el trato que hubo en la familia. Se nos va a pedir cuentas o se nos va a juzgar en el amor a nosotros mismos. ¿Qué tanto nos amamos? ¿Qué tanto nos cuidamos? Va a ser bien difícil también este juicio. Más ahorita en este tiempo en la que hay tantos videojuegos y tan interesantes los videojuegos que los niños ya se pasan hasta las 3, 4 de la mañana jugando, despreciando las necesidades de su cuerpo, despreciando lo que su cuerpo pide y exige y necesita. No todos van a poder pasar el juicio del amor al cuerpo. No todos, aquellos que ingieren bebidas hasta que dañan su cuerpo, bebidas alcohólicas o drogas o cigarros, cuánta cosa. Si dañamos el cuerpo, vamos a tener que dar cuentas a Dios del amor a nuestro cuerpo, el amor a nosotros mismos, pero también el amor a lo creado. No podemos hacer daño a lo que Dios ha creado, no podemos hacer daño. Cuando Jesús comienza su vida pública, Jesús predicaba cómo deberíamos de ser, qué es lo que Dios espera de nosotros, y vivir de esa manera es lo que nos iba a producir la felicidad para la que fuimos creados. Pero ¿cómo tenemos que ser? Bueno, Jesús nada más le faltó decirnos, pero no era el momento de decirlo, nomás le faltó decirlo con estas palabras: sean como mi mamá. Es lo único que le faltó decir a Jesús, pero es la realidad. Si todos empezáramos a vivir, a esforzarnos para vivir como María, el mundo se transformaría en un paraíso. El mundo se transformaría en un paraíso, pero como nos alejamos tanto de parecernos a ella, entonces estamos no en un paraíso, sino en lo que pareciera ahora un infierno. Estamos iniciando un año nuevo. Se puede ver que no va a ser fácil económicamente, se puede ver que no va a ser fácil de muchas maneras, se puede ver, como ayer también mencionábamos, y ya todos ustedes lo han de saber, que ya murió el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, ya murió, y se apagó una vela de mucha oración, de mucha y poderosa intercesión por el mundo. Por eso tenemos que ponernos las pilas ahora nosotros ya. Se ha apagado una de las velas más importantes de oración que Dios nos había permitido tener en este mundo. Por eso es que ahora se van a ver muchas consecuencias que ya ahorita ya estamos viendo. Ahora mismo en estos días ya han de ver ustedes visto en las noticias las megatormentas de nieve, de frío que ha habido en diferentes lugares del mundo. En Estados Unidos, que han tenido que escarbar para encontrar su auto. La nieve pasó, tapaba los autos, es más, tapaba las puertas, abrían la puerta y estaba completamente tapada de nieve. Fue una tormenta, un ciclón, ¿verdad?, de bomba le llamaron, con un frío impresionante, menos 34 grados centígrados.
menos 34. Imagínense el tremendo frío de estas zonas. Ya vamos a empezar a oír mucho de esto. Megatormentas, megaterremotos, todo esto. Ya se va a empezar a oír más porque se nos acaba de apagar una vela principal de oración que era Benedicto XVI. Así de que de veras es tiempo ahorita de regresar a Dios lo más rápido que se pueda, pedirle las virtudes, pero sobre todo el amor en nuestro corazón. El amor en nuestro corazón, necesitamos crecer lo más rápido que podamos en el amor, que el Señor vaya llenando nuestro corazón de ese amor. Tenemos que mordernos las uñas y preocuparnos por todo lo que se oye, la pobreza que está aumentando en el mundo y todas estas cosas. No, todo sigue en las manos de Dios. Si Dios lo permite es porque nosotros lo estamos haciendo, lo estamos provocando. Todas estas tormentas y estas cosas, mucho de esto es provocado por el mismo ser humano. Todas las carencias que hay, todo esto son cosas y consecuencias de decisiones de los seres humanos. Y Dios ha permitido que así pase. Así nos estamos dando cuenta de qué somos sin Dios, quién somos sin Dios y a dónde vamos si nos seguimos alejando de Él. Por eso nosotros tenemos que tener confianza en el Señor. Él tiene poder para proteger lo que es suyo. Dios tiene poder para proteger lo que es suyo. La pregunta es, ¿tú eres de Dios? La fe no es suficiente para ser de Dios. El amor es lo que nos une a Él. La amabilidad, la tolerancia, la misericordia, eso nos une a Dios. No el deseo desenfrenado de una perfección que vaya aplastando a todos. No. La misericordia, como Dios nos ve y como Dios nos trata. Ese es el modelo que tenemos que seguir. Ese es el modelo que nosotros tenemos que imitar. Como María, como Jesús, son los modelos, es el nuevo Adán y la nueva Eva. No vamos a imitar al primer Adán y la primera Eva, porque cayeron en el pecado, no son los modelos a imitar. Nuestros modelos a imitar es el nuevo Adán, que es Jesús, es la nueva Eva, que es María. Así de que Dios tiene poder para proteger, y es muy grande el poder de Dios. Yo siempre que platico este ejemplo de una noticia, esto es algo real, existe el video en el YouTube, es en Estados Unidos, se viene unas lluvias torrenciales, fue esto hace muchos años, impresionantes, se llevaron toda una ciudad. Las ciudades allá son muy pequeñas, lo que nosotros aquí le llamamos colonias, allá se les llaman ciudades. Pues llegó el agua y arrasó con todos. Sin embargo, había una sola casa que el agua no se había llevado. Estaba la casa y estaba un árbol. Llegaba la corriente de agua, pegaba en el árbol y se abría, cruzaba por los lados de la casa y se volvía a cerrar. Eso es imposible. Un árbol jamás va a desviar una corriente de agua. Pero ahí estaba, yo lo vi en el video. Eso no es posible. Yo cuando lo vi, yo dije, esto no, ¿de dónde? De repente por allá en el segundo piso de la casa, una señora ahí con una cosa blanca moviéndola y llega un helicóptero y bajan una canastilla con un señor en la canastilla, agarran a la señora, primero con los problemas propios del viento y de todo, cuando por fin logra agarrar a la señora y la sube a la canastilla, se cae el árbol y el agua arrasa la casa. Qué grande es el poder de Dios. Cuando Él dice, este se queda, ese se queda. Cuando es suyo, Dios puede y sabe cómo proteger a los suyos. El problema es, ¿quién es suyo? Suyos, mis hijos, de Dios, los santos. Esos son de Dios. Me acuerdo cuando Abraham se puso a interceder por Sodoma y Gomorra, solo porque estaba ahí su primo Lot. Señor, vas a destruir una ciudad muy grande. Se ocupaban 3 días caminando para poderla recorrer. No era cualquier cosa. Y dice, Señor, ¿qué tal si hay 50 justos ahí? ¿A poco vas a matar a todos los 50 justos junto con todos los otros pecadores?
Y le contesta a Dios, si hay 50 justos, no los mataré. No se enoje mi Señor si sigo hablando, pero si no hubiera 50, si solo hubiera 30, y luego si solo hubiera 20, y ahí llegó hasta 10. Si solo hubiera 10, ¿a poco matarías esos 10 junto con todos los demás? Si hay 10 justos, no destruiré Sodoma. Y no había 10 justos. No había 10 justos y Sodoma fue destruida. Mis hijos, miren, esta parroquia es muy grande. Miles y miles de personas hay aquí. Si viene una desgracia sobre esta zona de la ciudad, díganme ustedes, ¿tendríamos 10 santos aquí en la parroquia? Habrá 10 santos aquí en la parroquia que pueda por ellos Dios perdonar a todos los demás por 10 suyos, 10 santos. ¿Habrá 10 santos? Mejor confiésense y pónganse santos óleos y pónganse a trabajar en las virtudes, porque mis hijos, por eso es que no se ha podido detener todas las avalanchas de desgracias que hay en el mundo, porque no hay 10 justos. Aquí en la parroquia no los hay. Aquí en la parroquia no los hay. Entonces tenemos que trabajar esto más rápido. Se están apagando las últimas velas, las más importantes de intercesión, de poderosa intercesión por la vida de santidad que se ha llevado. Se están apagando y cada vez vamos entrando en una oscuridad mayor y por lo tanto en desgracias mayores. Esto mientras el Señor no intervenga, y si no interviene, quién sabe hasta dónde vayamos a llegar, hasta dónde vaya a topar esto. Por eso es tan importante trabajar en crecer en las virtudes, especialmente en el amor. Especialmente en el amor. ¿Cuántos justos habrá aquí que hayan crecido en el amor? De los que están aquí, de los que viven, de los que vienen aquí a la celebración, a la Santa Misa, de los que nos escuchan. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando sean juzgados, cómo amaron a su suegra? ¿Cómo les va a ir? Cuando sean juzgados, cómo amaron a su nuera. Ay, ¿cómo les va a ir? ¿Cómo les va a ir? ¿Cómo amaron a su yerno? ¿Cómo amaron a sus padres? ¡Wow! Va a ser un juicio bastante difícil. Va a ser un juicio bastante difícil. Si solamente nos fueran a tomar como juicio el amor, ¿qué tanto creíste en Dios? Hay muchos que creen mucho en Dios. Pero el amor no va por, el juicio no va por ahí. El juicio es sobre el amor. Si somos suyos, Dios tiene poder para protegernos. San Pablo, cuando va el barco está a punto de hundirse, pero ahí va San Pablo y le dice el Señor, no se va a hundir. Y ya todos casi quieren matar, llevaban muchos presos, y Pablo les dice, no se preocupen, no se va a morir nadie. Y no se murió nadie. Y bajan a la isla, y en la isla estaban alrededor de una fogata, y sale una serpiente de las más venenosas y muerde a Pablo. Y los de la isla dicen, ¿qué tan malo ha de ser este? Se le escapó de morir en el mar y una serpiente de las más venenosas lo muerde. ¿Qué tan malo ha de ser este? Pero como Dios dijo, nadie va a morir, no vas a morir, no se murió. Se murió la serpiente, se la arranca y la avienta al fuego San Pablo y se muere la serpiente, no le pasó nada. Y todos dijeron, ¡ay, nos ha visitado un Dios! Y ya los trataron como dioses y les llevaron comida, les ayudaron a acomodar el barco y todo. Dios puede hacer todo. Dios puede para sus hijos, si somos de Él, si somos de Él. Aquí por eso el problema es pertenecerle a Dios, pero eso solamente a través de la santidad. No solo de creer en Dios, sino de la santidad. Contamos con la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, que es Madre de Dios y que nos la ha regalado como mamá. No desprecien esa intercesión, todos la ocupamos. Ella nos mira,
Si miró con misericordia a Dimas, imagínense si no nos mirará con misericordia a nosotros. No hemos llegado a hacer todo lo que hizo Dimas. Hemos cometido errores, pero no hemos llegado a todo lo que hizo Dimas. Si ella nos puede ver con misericordia y ella intercede ante su Hijo, ante el Padre Celestial por nosotros, ¿cuántas bendiciones vamos a recibir de las que ocupamos para crecer en el amor? Para crecer en el amor. Es el juicio, en eso va a consistir el juicio para nosotros, para todos nosotros. Pidámosle pues a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia de crecer en el amor a Dios, en el amor a nosotros mismos, en el amor al prójimo, en el amor a lo que Dios ha creado. Que el día de nuestra muerte tengamos suficiente amor como para que Dios nos reconozca como parte de Él, como suyos, muy suyos en su Hijo Jesucristo. Y así Él, lo que le parezca bien, si Él dice, este no se muere en este virus, no hay virus que lo mate. Si Dios dice, este no va a morir así, ese no va a morir así. Dios tiene poder para proteger lo que le pertenece. Seamos de Dios entonces, que Dios mismo nos ayude. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.